A veces, escuchar historias de personas que cambiaron el rumbo de la patria es fascinante. A veces, es profundamente revelador enterarse que aquellos héroes del pasado tuvieron tinos y desaciertos, que fueron humanos como tú y como yo, con emociones, con sentimientos, con pasiones, con intereses y muchas veces atados a las circunstancias. Pero hoy los voy a dejar en manos de un hombre que fue el motor de arranque de toda una revolución. Un hombre que se encargó de convencer a más de 1,600 personas de una autonomía que era necesaria ante un advenedizo al trono. Un usurpador francés. Hoy los voy a dejar con el cerebro detrás de las ideas de independencia. Hoy les hablará a mi lado el capitán Ignacio Allende. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Así que déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. Enero de 1769. San Miguel el Grande, Intendencia de Guanajuato, Nueva España, Imperio Español. Para mediados del siglo XVII, el Bajío era la región más bendecida del virreinato. Su tierra fértil producía alimentos de la mejor calidad. La población era una de las más industrializadas en el ramo textil y su fama le precedía, por supuesto, en la minería, que ocupaba un lugar privilegiado. La plata extraída del Bajío de la Nueva España era moneda de cambio en todo el mundo. En la región se ubicaban varias poblaciones importantes: Guanajuato, Celaya, León, pero su corazón, sin lugar a dudas su corazón, es la gloriosa villa de San Miguel el Grande. San Miguel aún olía a pueblo recién fundado, aunque sus piedras llevaban siglos de paso indígena y evangelio español. Las casas eran de cantera clara, las rejas frías al amanecer y las campanas de la parroquia sonaban como si Dios mismo respirara en cada rincón del Bajío. Recién terminadas las Navidades y la celebración del Año Nuevo del Señor de 1769, la villa de San Miguel regresaba a la cotidianidad del trabajo y la producción. Don Domingo Narciso de Allende y Ayerdi, un hombre de origen y palabra pesada, veterano de armas, fiel al rey igual o más que a la madre iglesia, un hijo de Dios nacido en Encartaciones, Vizcaya, allá en la península ibérica del otro lado del Atlántico en 1729. Hacía 29 años que don Domingo Allende se había embarcado a la Nueva España, encontrando raíz en la villa de San Miguel. Su condición de peninsular resultó clave para que tuviera la bendición de sus suegros, don Domingo de Unzaga, su tocayo, y la señora Feliciana de Menchaca, y así poder desposar a María Ana Josefa de Unzaga y Menchaca, un 14 de febrero de 1762. Pero no era tiempo de planear aniversarios de boda. No, nada de eso. Doña María Ana se encontraba en las últimas semanas de embarazo de su tercer hijo. El frío de enero propiciaba que su esposo, don Domingo, la consintiera con chocolate caliente durante las mañanas frías y saliera de casa de tanto en tanto a todo galope rumbo a Celaya a comprar dulce de leche en cajete para saciar los antojos que provocaban la creación de un nuevo bebé. En la invernal mañana del sábado 21 de enero, las ventanas amanecían empañadas con el helado aire que acariciaba la villa de San Miguel, dentro de la finca de la hacienda San José de la Tresquila. El calor de hogar se sentía y la chimenea solo calentaba la casa. Los rayos del sol coloreaban el amanecer y don Domingo terminaba su desayuno al lado de su primogénito José María, un pequeño y alegre parlanchín
que el próximo 28 de abril festejaría su 6º cumpleaños. Mientras José María terminaba su taza de leche, don Domingo leía su versículo favorito de la Biblia, para así iniciar el día y encomendar a su familia a las manos del Creador. Pero antes de poder terminar su lectura, Domingo José, un chiquitín que había nacido un 20 de noviembre hacía poco más de 2 años, irrumpía descalzo en la cocina, acompañado de Rocío, una hermosa mulata entrada en años que trabajaba con la familia desde que los Allende se casaron. Domingo José, que no hablaba ni en defensa propia, gritaba «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!», con tanto ahínco que no necesitó más palabras para que su padre entendiera el mensaje. Don Domingo cerró la Biblia y la depuso en la mesa con prisa. Se levantó como resorte de la silla y salió corriendo a los aposentos de su esposa. Tras él, José María salía corriendo a toda velocidad sin soltar su acambarita que, de tanto en tanto, le pegaba unos mordiscos. Don Domingo y sus 2 hijos pequeños junto a Rocío bajaron la velocidad y entraron a la habitación donde se encontraba Jimena. Una mujer pequeña y robusta, de voz grave y palabras firmes, que trabajaba de partera con la familia Unzaga desde siempre. Se encontraba asistiendo a la señora María Ana, pues el trabajo de parto ya llevaba varias horas desde que había iniciado. Mariana, la hermana y ayudante de Jimena, era la versión opuesta de la partera. Una morena alta como el señor Domingo y súper delgada, con una voz dulce y sutil. Ella acompañaba a don Domingo y a los niños a esperar afuera para no entorpecer el proceso de parto. Antes de cerrar la puerta, don Domingo alcanzó a gritarle a su esposa: «¡Dios está contigo, amor!». En la sala de estar, esperaba un futuro padre con los mismos nervios que la primera vez. Encendía un puro, daba 2 o 3 fumadas y lo apagaba. Lo encendía de nuevo y no fumaba. Caminaba al ver la ventana y luego la chimenea. Los nervios lo controlaban completamente. En la sala de estar, María Josefa, la única niña de la familia, dibujaba en un pergamino que sus tíos le habían regalado en su 4º cumpleaños el pasado 29 de noviembre, trazos y trazos y trazos y trazos. Entretanto, miraba a su padre nervioso, cerca de la ventana, y a sus hermanos abrazados a Rocío, mientras el eco de los gritos de su madre durante aquel parto parecían silenciar la hacienda de la Tresquila completamente. Antes de que el sol se posara en lo más alto del firmamento, el llanto de un bebé dibujó sonrisas en todos los ocupantes de la sala de estar aquel sábado. Don Domingo se aproximó a las puertas de su habitación y la señora Jimena le entregaba envuelto en sus brazos un sano y fuerte varón. Don Domingo estaba seguro de que aquel bebé llevaría como nombre de pila y en honor a San José, Ignacio José de Allende y Unzaga. Pero lo que no sabía era que aquel niño que sostenía en sus brazos sería más valiente que el torero más bravo y más leal que un perro guardián. En sus brazos sostenía la semilla de una revolución que llevaría a la Nueva España a una transformación sin precedentes. Yo nací el sábado 21 de enero de 1769, en la villa de San Miguel el Grande, justo en el corazón del Bajío. Aquella tierra, en mis primeros años, era un mundo que latía con su propio compás. Campos extensos de maíz y trigo, minas que brillaban como el oro mismo, y un aire que olía a tierra trabajada y esperanzas por cosechar prosperidad. Mi padre, Domingo Narciso de Allende, era un vasco recio que había cruzado el Atlántico en busca de fortuna. Lo halló en parte al casarse con mi madre, María Ana de Unzaga y Menchaca. Ella provenía de una familia que llevaba el poder en la sangre: alcaldes, regidores, miembros del Santo Oficio y algunos otros. El apellido Unzaga resonaba en los salones y en las misas, y también entre quienes decidían los impuestos y las milicias. Mi padre era hombre de orden y palabra pesada, un veterano de armas y fiel al rey.
Caminaba con esta rectitud que nace del deber y no del miedo. Mi madre descendía de Vizcaínos, una mujer firme, pero de una dulzura tan discreta que uno la sentía más que la veía. De ella heredé el temple y el valor, de él el sentido de pertenencia y la lealtad. Nunca encajé muy bien con mis hermanos. José María y Domingo siempre fueron muy unidos. A Joaquín realmente no lo conocí. Murió muy joven, cuando yo apenas tenía unos meses de edad. Con mis hermanas tuve una relación más cercana. María Josefa tenía las mejores ideas en los peores momentos. Manuela era muy perfeccionista. Todo debía hacerse conforme a regla de etiqueta, católica, legal o la que aplicase. Y Mariana estaba convencida del trato justo para todos. Para todos, vaya loca, ¿no? Pese a ello, mis hermanas influían más en mí de lo que conscientemente llegué a aceptar. Recuerdo a mi padre en las tardes de enero, cuando el sol se deshacía en el horizonte y pintaba de rojo los cerros que rodeaban la hacienda de la Tresquila. Solía sentarse en la galera, con una copa de aguardiente y el sombrero ladeado. En alguna ocasión tuvimos una conversación de lo más enriquecedora. «Hijo», me decía con su acento vasco, marcando cada palabra como quien talla madera. «Esta tierra es dura, pero da. Hay que saber mandarla, pero también escucharla». Sí, señor. ¿Cómo puedo aprender a escucharla?», le pregunté a mi padre con toda curiosidad que puede abarcar un niño. «Verás, Ignacio, es simple, pero no fácil». Se tomaba mi padre su tiempo para elegir sus palabras. «Mira a tu alrededor. ¿Qué podéis ver? Dime lo que puedes observar». Recorrí con mis castaños ojos toda la hacienda, el firmamento, los trabajadores. Veo la tierra trabajada, los bueyes jalando el arado, los caballos comiendo, los trabajadores en acción. «Hijo, como te he dicho ya, es simple, pero no fácil. Estáis viendo, pero no estáis observando. Poned atención para escuchar la mirada, los gestos, lo que se manifiesta detrás de lo que ve a simple vista uno». Mi padre era un hombre profundo, con agallas y directo. «Observo que la tierra está lista para recibir semilla y darnos su fruto, padre». Mi padre asintió con una sonrisa y con la mano que no tenía ocupada con el aguardiente me hizo un gesto para continuar. «Observo que los bueyes tienen sed, los caballos están cansados y los trabajadores tienen buena pinta. Hijo, veo que puedes pulir tu mirada. Es necesario hacer nuestro el deber, pero igual es necesario dar lo que nos corresponde dar: bebida y descanso a los bueyes, alimento a los caballos y un pago justo a los trabajadores, como Dios nos ha enseñado. Aquel que da lo justo, recibe lo justo». Y yo, apenas un muchacho, lo miraba con la devoción de quien aún no conoce la fragilidad de los héroes. La casa solariega en que nací no era un palacio, pero sí un bastión de hidalguía criolla. Había olor a cera, a cuero, a trigo. Mis días transcurrían entre el catecismo, los libros que me conseguía un viejo fraile agustino y las historias que los peones contaban bajo los portales cuando el calor dejaba respirar. Recuerdo en especial a don Fermín, un viejo caporal de ojos cansados y voz lenta. Me hablaba de tiempos de guerra en la frontera del norte, de los apaches, de los presidios de Coahuila y de las misiones jesuitas. Historias que me hacían imaginar el mundo más allá de los cerros que rodeaban San Miguel. Desde pequeño aprendí que la tierra estaba marcada. Dios designó al rey y a la clase de personas del reino. A Dios le debíamos devoción y al rey lealtad absoluta. Los de sangre indígena debían agachar la cabeza al paso de los españoles como debe de ser. Los criollos como mi madre y como yo éramos bien nacidos, crecidos y nutridos en esta hermosa tierra del septentrión americano, pero nunca iguales a los peninsulares. Esto no me parecía del todo justo. Siempre pensé que solo debíamos marchar al son que marque el rey y solo el rey.
De infante, mis padres me inscribieron en la escuela de San Felipe Neri para iniciar mi formación académica y aprender de gramática, matemática, catecismo, como todo americano de muy buena familia. En 1779, mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Aún recuerdo el rezo de los rosarios, el silencio de las habitaciones, denso, y a mi padre mirando al cielo, al vacío, como si la vida se le hubiese deshilado. Mi madre me enseñó que es clave en la vida disfrutar el hoy en lugar de llorar por el ayer, teniendo siempre en cuenta la esperanza de que mañana pueda ser mejor que hoy. A diferencia de mis hermanos mayores, que estudiaron en la Universidad de México, yo me formé en el Colegio de San Francisco de Sales en San Miguel de Allende. Ahí aprendí gramática, filosofía, un poquito de teología y mucho sobre la condición humana. En el Colegio de San Francisco, la base era la educación cívica. Ahí se reforzó mi respeto y amor a la corona. Uno de mis maestros, el padre Gamarra, había estado en Europa y traía ideas nuevas, peligrosas para algunos, pero reveladoras para mí. El colegio tenía clara la educación de ejercer. Establecía que debía tratarse a los alumnos de manera cordial, sin rigor ni amenazas para no crear en los jóvenes personas hipócritas y desconfiadas. Por el contrario, debía verse en ellos a personas racionales. Y aparte de inculcarnos la reflexión y el interés por la ciencia y el trabajo, cosa que funcionó en mí, inculcarnos el amor a la corona. Me confieso, no fui un hombre de biblioteca, sino de silla de montar. Amaba los caballos, los toros y la vida al aire libre. Una vez, en los cerros cercanos a la hacienda Cafiada de la Virgen, traté de colear un toro. La bestia cayó por una barranca, arrastrándome a mí y al caballo. Me rompí el brazo y la nariz, y desde entonces mi rostro llevó esta señal torcida como un testimonio perpetuo de mi terquedad. A los 18 años me quedé huérfano de padre. Recuerdo a mis hermanas llorar lágrimas interminables en los pasillos de la Tresquila, y esos días ni el más brillante rayo de sol trajo color a las grises tardes del novenario. La herencia, mermada y mal administrada de mi padre, con todo y sus grandes deudas, cayó en manos de Domingo Berrio, un europeo que tenía la cabeza para los papeles, pero no para los negocios. En el colegio fue donde forjé mi amistad con Juan Aldama, hermano 5 años menor de Ignacio, mi tocayo. Él y yo fuimos compañeros de salón, pero Juan se convirtió en mi hermano y cómplice al instante. Juan era un muchacho de temple y calma, de palabras escasas pero acertadas, de reacción medida y reflexiva, una persona que encajaba a la medida con la imprudencia constante de mis actos. Juntos corríamos por las calles empedradas, asistíamos a las fiestas del pueblo y entrenábamos en el regimiento. Él era mi hermano en espíritu y lo sería hasta el final. Fui popular, no lo niego. Fui alto, de cabello castaño y rizado, ojos que muchos decían sabían mirar. Y en las tertulias de San Miguel mi presencia se notaba. Algunos me amaban y otros yo creo que me envidiaban. Tuve amores varios y también dolores muchos. 1788. Hacienda de la Cañada de la Virgen, Villa de San Miguel el Grande, Intendencia de Guanajuato, Virreinato de la Nueva España, Imperio Español. El alboroto de la fiesta y la música de las cuerdas, risas lejanas, ganado, jinetes cabalgando, todo se escuchan voces, murmullo y un río de música a lo lejos. Aquel sábado 29, en la celebración de San Miguel Arcángel, el ambiente huele a campo, a mezcal y a tierra mojada. Ignacio Allende le susurra a su amigo Juan: observa y aprende, Juan. Igual, quizás, algún día haya dama interesada en tu pellejo.
Ignacio Allende subió a un caballo, trató de colear un toro y no lo logró. La bestia cayó sobre él y el toro, el caballo e Ignacio cayeron por un barranco. Se escuchó un tumulto, un ruido y un golpe. ¿Has visto eso, Juan? Casi lo tenía. Ese toro no me iba a ganar. Por mi vida que no me iba a ganar. Juan Aldama, apurado, con tono preocupado. Cielos, Nacho, ¿estáis loco? Rodaste cuesta abajo como costal de trigo y el caballo, santo Dios, pensaba que te había roto el cuello. Ay, solo fue un mal paso, Juan. El toro brincó como endemoniado y yo, yo solo seguí la faena, ya sabes lo que dicen. El espectáculo debe continuar. Aunque creo que el brazo no está en su sitio. Juan lo miraba fijamente, con los ojos desencajados y los brazos cruzados. ¿No está en su sitio, dices? Nacho, tienes la nariz como pan de feria y el brazo colgando. ¿Tanto ansías quebrarte entero por una mirada de las Montoya? Ignacio, con una sonrisa traviesa, aún medio parado. ¿Las Montoya? Bah, no solo ellas. ¡Ay! La hija del alcalde me ha guiñado un ojo cuando monté, ¿eh? No podía quedarme atrás, tenía que ser algo digno de contarse. Juan, cruzado de brazos, negaba con la cabeza, preocupado. Vaya precio, Nacho. ¿No crees que una buena charla y un vaso de vals bastaría? No todo es pendejada y bravuconería, mi hermano. Yo creo que a veces impresiona más un hombre sensato, con la cabeza bien puesta sobre los hombros y una sonrisa discreta, que un alocado con la cara rota y el brazo por ningún lado. Ignacio contesta con un tono soñador. Pero, ¿qué sería de la juventud sin un poco de gloria? Y un par de cicatrices, Juan. Solo mira alrededor. Esta fiesta vive de historias como esta. No quiero pasar desapercibido, quiero que me recuerden en los anales de la historia. ¡Au! Juan se sienta a su lado, más calmado. Ay, Nacho, con esa nariz ya no vas a ocupar brújula para encontrar el camino. Nomás te seguimos el quiebra y seguro llegamos a Dolores o Valladolid o a donde sea que esté apuntando. Créeme lo que te digo, serás recordado, Nacho. Pero que sea por tu juicio, no por tus huesos rotos. Ya tendrás tiempo de pelear batallas de verdad, pero por ahora deja que el médico te vea ese brazo antes de que lo pierdas, ¿quieres? Está bien, pero dime, ¿te pareció el salto elegante o al menos heroico? Fue más bien como una mula rodando cuesta abajo. Pero eso sí, la mula más terca de toda la villa de San Miguel. Buena esa, Juan. Ayúdame, porfa. Vamos, Nacho. ¿De qué te sigues riendo, Juan? ¿De mi dolor? Ay, es que, Nacho, traes la nariz más chueca que el camino se la haya en temporada de lluvias. A lo lejos se escuchaban risas entre ambos, mientras la música vuelve a subir y el ambiente de fiesta continúa en el fondo. La personalidad de Ignacio Allende parece haber sido de carácter muy sociable y dinámico, y que se hacía fácilmente de amistades por lo relajado de su temperamento. Se cuenta, por ejemplo, que en tiempos de lluvia, cuando las familias sanmiguelenses se congregaban en alguna hacienda para pasar la temporada, que aproximadamente duraba un mes, Ignacio gustaba de atrapar algún becerro, para luego soltarlo en el salón donde se encontraban los invitados, escuchando música, jugando cartas o simplemente conversando, provocando así tremendo desorden que solucionaba él mismo sacando el becerro antes de que hiciera algún destrozo mayor, y provocando así las risas de él y de su inseparable cómplice Aldama. Generalmente, usaba una sonrisa en el rostro y gustaba de ejercitarse por diversión. Físicamente podía derribar un novillo de poco más de 100 kilos con sus propias manos. No era de carnes secas ni robusto, era un varón fuerte tanto en lo físico como en lo intelectual. El autor Benito Arteaga dice que Allende tuvo varias relaciones amorosas muy fácilmente y que rápido contraía, pero que también le era muy difícil terminar.
Fue uno de los jóvenes más perseguidos por las damas en San Miguel, pues, además de tener una personalidad simpática y atrayente, físicamente era alto, de cabello castaño claro y crespo, lo mismo que la barba, era de color blanco, de ojos garzos y muy vivos, nariz aguileña, aunque ligeramente torcida por habérsela quebrado en una de sus diversiones de campo durante su juventud, en aquella faena que ya se relató hace un momento. Su boca estaba bien formada y animada, siempre animada por una sonrisa que anunciaba la condescendencia y también su gusto por el desdén. Era de contextura atlética y ninguna de sus posturas y movimientos dejaba de manifestarlo. No puedo quejarme. Gocé de popularidad. Rebasé el 1,75 m de talla. Fui alto, de cabello relativamente claro. Muchos decían que mis ojos sabían mirar. Mi pasatiempo favorito eran las suertes con los toros. Montar a caballo, galopar. Esto podía apreciarse en mi cuerpo. Fui un hombre fuerte, más que el promedio me atrevería a decir. En las tertulias de San Miguel mi presencia se notaba. Como siempre algunos me apreciaban, otros yo creo que me envidiaban. Tuve amores, Dios fue generoso conmigo, con varios amores, pero también viví los dolores del desamor. Pero, de todas las cosas que viví, de todos los campos que recorrí, las locuras a las que me atreví y de las guerras que enfrenté, hay un hombre que jamás me abandona. Antonio Herrera. A ella la conocí cuando aún creía que la vida sería sencilla. Yo tenía 22 años recién cumplidos. Para un varón, esto era un crío. Yo creo que en el futuro a esa edad los hombres ya serán maduros y no unos mojones como yo lo fui. Ella era hija de un comerciante acaudalado y respetado, de muy buena familia, pero su mirada tenía más mundo que los libros que yo aún no leía. Ella no tenía joyas ni vestidos traídos de la capital, fue siempre una mujer de gustos simples, pero su voz era la más dulce melodía que jamás ha acariciado mi oído. Tenía la risa más franca y los ojos como los cielos de San Miguel al caer la tarde, limpios, inmensos, imposibles de abarcar. Ella era firme como una mula y pura como las aguas del río Laja cuando vienen mansas. Nunca necesitó levantar la voz para hacerse oír, porque su silencio pesaba mucho más que un montón de palabras. Cuando bailaba, los hombres se volvían torpes, yo como el que más. Cuando montaba a caballo parecía que el viento la obedecía, pero lo que más me marcó fue su manera de mirar. No me veía como el hijo de los Allende, me miraba como si supiera verse a través de mis ojos. Y no me temía, se sentía en casa. Me amó con los ojos abiertos y yo la amé como se ama en la juventud, con todo el pecho, sin medida, creyendo que bastaba con desear para que el tiempo nos dejara en paz. Pero la vida tiene otros planes, o mejor dicho, la familia, y es honra a Dios hacer caso lo que convenga a la familia, por encima de la dicha de uno mismo. A ella no le escribí tantas cartas como debí, le faltaron mis versos, pero no mis besos. Lo que sí sobraron fueron despedidas. Pero si algo me acompaña en los días largos, es saber que en algún rincón de este país hay una memoria suya donde todavía soy aquel muchacho que le prometió ser su mundo. Desde una calle empedrada, con más ilusión que certeza, allá en la villa de San Miguel el Grande. Ay, Antonia, no hubo batalla más grande en mi vida, ni derrota más dura que no poder quedarme contigo. Cuando supimos que estaba encinta quise casarme, pero mi tío, don José María de Unzaga, el hermano de mi mamá, se opuso. El rechazo me dolió, me lastimó profundamente, pero lo acepté con la frente en alto, delante de mi tío y delante del señor Herrera. Aún recuerdo sus palabras con toda carencia de empatía. Decía que no bastaba con que ella fuera de buena familia, que tenía que estar a la altura de los Unzaga y que los Herrera jamás llegarían tan lejos. Ese tipo de criterios me hacían hervir la sangre. ¿Quién carajo se creía él para decirme con quién puedo o no puedo compartir mi vida? Sin embargo, con todo el dolor de mi corazón, aquel rechazo por mi matrimonio que nunca fue, tuve que aceptarlo
Era mi deber aceptar la palabra de mi tutor y poner en alto el honor de mi familia. Mi deber marcó mi vida. Siempre fue primero el deber que cualquier otra cosa. A finales de 1792, aquella fría tarde de invierno, nació mi pequeño hijo. Eso, la verdad, transformó mi alma. Cuando tuve su frágil y vigoroso cuerpo en mis brazos, créanme que no existía hombre más orgulloso, más feliz y más realizado que yo. ¡Ay, mi pequeño Indalecio! Luché por él. Me tomó tiempo, pero pude reconocerlo y darle mi apellido, como Dios manda. Logré que pasara más días conmigo que con los Herrera. Mi muchacho me hizo el hombre más feliz del mundo. Lo amé profundamente, quizás más que a mis otros 2 hijos. Lo crié lo mejor que pude. Le di lo mejor de mí. Aún recuerdo sus primeras palabras, lo suave de sus manos. También recuerdo la primera vez que me llamó papá. Recuerdo sus primeros pasos, su primera caída, su primera lectura. Cuando subió solo a un caballo por primera vez, tenía solo 7 años. Fue un gran jinete, a mis ojos, el mejor. Pronto me superó en la esgrima y también le enseñé el arte de usar las armas de fuego. No ha nacido padre más orgulloso que yo, ni mejor hijo que el mío, mi amado Indalecio. Mi amado Indalecio. «1795, Hacienda de la Tresquila, Villa de San Miguel, Intendencia de Guanajuato, Virreinato de la Nueva España, Imperio Español». El sol calentaba el amanecer aquel jueves 8 de abril. Amanecía despejado, con aire fresco y seco. Ignacio Allende cabalgaba a todo galope rumbo a la finca de la Tresquila terminando su práctica matutina. Al llegar, se apeó y dio su caballo a Cristian. Cristian era el capataz de aquella hacienda de la Tresquila, y ya le esperaba, como era rutina, con su cortado caliente en la mano. Allende dio un sorbo a su caliente bebida mientras los primeros rayos de sol coloreaban su rostro, pintaban sus ojos de miel y entibiaban su piel. Ya se encontraba a esas 7 de la mañana listo para iniciar su día. En aquel momento, Jesús, el encargado de ir por los víveres, lo saludaba con la correspondencia del día. «Jesús, buenos días, muchacho. ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo va ese catarro?» «Buenos días, señor. Gracias a Dios. Mejor. Ese té que Rocío me preparó anoche, la verdad, es una maravilla». «Me alegro, Jesús, me alegro. Me alegro mucho. Tómalo con calma y si es necesario, pídele a Fermín que te reemplace en la cosecha. Tienes mi licencia». Gracias, señor. No será necesario. Ya me siento mejor. Fuerte como el roble. Bueno, no tan fuerte como usted. No creas, Jesús. También tengo mis días donde necesito tomar un respiro. Mire, señor, aquí tiene. Le ha llegado una carta del parte del ejército, y imagino que es la respuesta de las diligencias que hizo en el regimiento, ¿verdad? El documento intercambió de manos, y Allende sacó de su cinturón una navaja. La abrió, y con el filo cortó el sobre. «Gracias, Jesús. Veamos qué dice». Al muy noble y egregio señor don Ignacio José Allende y Unzaga, natural de esta villa de San Miguel el Grande. Por el presente, y en atención a su meritoria disposición, buena conducta y limpieza de sangre, y aptitud manifiesta en los ejercicios del arte militar, habiéndosele practicado las pruebas físicas y ecuestres conforme a ordenanza, y habiendo salido con honra y suficiencia en todas ellas, se ha tenido por bien aceptarlo en este cuartel, y conferirle el grado de teniente en el regimiento de dragones de la Reina de San Miguel el Grande, del cual se le otorgará la debida patente en su momento. Su edad de vigor de 26 años, su fervor al servicio de su majestad el rey, su incuestionable fe católica y su natural inclinación al honor de las armas, han sido testimonio constante de su idoneidad para el mando,
y se espera de su persona diligencia, valor y buen ejemplo entre todos los soldados de tropa a cuyo cargo quedará bajo las normas del reglamento. Que Dios nuestro Señor guíe sus pasos por la senda de la gloria, y que en todo se mantenga fiel servidor al Rey y defensor de los intereses de la corona en estos reinos de la Nueva España. Y para que conste, se firma la presente en el citado cuartel. A los 6 días del mes de abril del año del Señor de 1795. Firmado por don José María García de Arellano, coronel general del Regimiento de Dragones de la Reina de San Miguel el Grande, por mandato del excelentísimo señor mariscal don Félix María Calleja del Rey, general de los ejércitos y fuerzas armadas de la corona española. El rostro de Jesús y Miguel se iluminaron con una sonrisa. Jesús tomó palabra. Muchas felicidades, don Ignacio. Allende, con una sonrisa en el rostro, le respondió. Gracias, Jesús. Dile a Cristian que prepare mi caballo. Voy con Juan para ver cómo le fue a él. En 1795, poco después de cumplir 26 años, ingresé al regimiento de los Dragones de la Reina, como teniente. No era fácil ser oficial si no se tenía linaje. Y aunque el mío era decente, mi conducta no siempre agradaba a los superiores. Pero, con esfuerzo y disciplina, llegué a ser capitán para 1809. Yo sabía mandar a los hombres con autoridad y también sabía cómo ganarme su respeto. Aquí empezó todo, en San Miguel, donde la lealtad se sembró con dolor y la libertad germinó en silencio. Y así, le agregamos bytes a la base de datos de Bagaje Cultural. Al habla Tavo de Oz, ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, audionautas. Bye.